Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Han Baron, la historia originalmente está en inglés, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Por favor dejen like, comenten y compartan para que el canal siga creciendo. Esto es Héroe de Azur. Capítulo 22. Está bien, espera. ¿A qué te refieres con tenderles la mano? Preguntó Melissa a cada uno de los comandantes, mientras se movía cautelosamente sobre sus nuevas extremidades. Después de pasar 2 semanas en un tubo con sus extremidades reemplazadas por máquinas, no estaba demasiado estable. Ni siquiera podía usar bien una barra de equilibrio porque sus brazos también eran mecánicos. Izuku y Kotov compartieron una mirada antes de que este último hiciera un gesto con la cabeza. El adolescente suspiró antes de decir, está bien, así que todos podríamos conectarnos con nuestras naves acercándonos a ellas emocionalmente. Y los cubos les ayudaron a manifestarse de esa manera. ¿Tiene sentido? Rasmussen y Miller estuvieron de acuerdo en el asunto. Nuestras dos familias tienen historia aquí. Su antepasado merecía mucho más respeto del que él recibió, pero aún así. Usamos eso para llamar al Enterprise o a Arizona. Explicó Rasmussen antes de levantar el pulgar a su compañero comandante. Sin embargo, Melissa no podía entender completamente lo que querían decir, sin importar cuántas veces se explicara. Incluso trató de llamarlos usando Sol o algunos de los cubos varias veces. O 10 cubos a la vez. Pero cada vez, los cubos realmente no brillaban. Un parpadeo aquí, un destello, y luego nada. Sin embargo, no es que las cosas fueran mucho mejores para los comandantes. Espera. ¿Qué usa ella en su diseño? ¿Y cómo se traduce eso en su nacimiento? Preguntó Kotov con cada dedo en un cubo a la vez. Melissa suspiró antes de decir, el casco del anchoraje es de una construcción excepcional y tiene la potencia de fuego para competir con un acorazado. Aunque es un poco infantil. Y puede desplegar cortinas de humo y aumentar su evasión mientras usa torpedos. Sí, estoy con él. No estoy siguiendo cómo eso nos ayuda a conectarnos con ellos. Dijo Izuku levantando la mano. Estaba tratando de convocar al portador a Kuryu. Con la esperanza de conseguir algo de poder aéreo que igualara al que tenían las naves rojas y las sirenas. Pero lo que Melissa le dio fueron estadísticas y datos de lo que recordaba después de estar conectada a la máquina de simulación Siren. Y aunque tenía algunos datos personales, no era suficiente para que se conectaran. No estoy exactamente seguro de cómo se supone que una pequeña nota sobre ella sintiéndose desnuda sin su katana o nodachi me ayuda a convocarla, dijo con cierta frustración. Y este era un factor con el que todos los comandantes estaban lidiando. Ninguno de ellos tuvo suerte en convocar a una nave que Melissa y las sirenas designaron como naves prioritarias o de relaciones públicas. Después de 20 fracasos en ambos bandos, John decidió despejar su mente patrullando la isla. Las chicas ya están por ahí. Por lo tanto, es mejor que hagas una patrulla terrestre. Comandante Brawl. Dijo Miller antes de reírse al ver que el héroe militar se desplomaba un poco. Maldijo antes de pedirle a Izuku que lo acompañara. Espera, ¿por qué a mí? Porque tú también necesitas un descanso, chico. Y creo que deberíamos discutir algunas cosas. Izuku miró entre los demás en la habitación antes de encogerse de hombros y trotar un poco para alcanzar al héroe. Así que fueron a la ciudad de Honolulu para asegurarse de que no pasaba nada, aunque ese era un punto discutible. Creo que leí en alguna parte que Hawaii era uno de los estados más seguros de Estados Unidos. Junto con Kansas, Idaho y creo que es una de las Dakotas. Dijo Izuku mientras caminaba por la ciudad. Kotov suspiró antes de decir, sí, la población limitada ayuda con eso. Eso y no mucho que valga la pena robar o destrozar. Aquí, tal vez sea solo el ambiente de las islas. Te hace sentir que no quieres hacer nada. Izuku resopló ante eso antes de preguntarle a su mentor si necesitaba una sombrilla, una bebida y una playa para acostarse. El comandante mayor le dirigió una mirada plana antes de reírse y reír con el adolescente verde. Sin embargo, una vez que se rieron, Kotov sonrió antes de preguntar si Izuku estaba bien. Sí, ¿por qué? Respondió con cierta confusión. No olvidemos cómo nos conocimos técnicamente. Te acababan de cortar el brazo, tu base había quedado destrozada y la mitad de tus barcos habían sido derribados. Pero pareces mejor. Especialmente después del pánico que fue esa última misión. Kotov resumió antes de ir a una máquina expendedora a comprar algunas bebidas. Después de aceptar la lata de John, Izuku pensó un poco más sobre el asunto. Supongo, conseguí algo de lo que siempre había soñado.
Creo que ya lo he mencionado antes. Como quería ser un héroe, pero no tenía una peculiaridad. Así que durante mucho tiempo, nunca creí que podría seguir mi sueño. El adolescente continuó señalando que su tiempo como comandante de naves fue algo satisfactorio. Pero nunca fue suficiente. Realmente no sentía que estuviera salvando a nadie o ayudando a la gente. Claro que los estaba protegiendo, pero solo a través de mis chicas. Y al igual que con Eri, lo más que podía hacer era esconderla y tratar de darle una vida feliz. No podría ser un héroe como tú, Olmirs. Kotov asintió antes de decir. Sin embargo, no es tan glamoroso como podrías haber estado pensando. Dado que muchos quieren desafiarte o simplemente buscan causar caos. Pero creo que lo entiendo. Aunque no me guste mucho, tenerme cerca como el gran héroe del sur de California con Star hizo que la gente se sintiera segura. Había mucha gratitud para nosotros. Y directamente para nosotros. Sí, y ahora, con este nuevo brazo y descubriendo que ya no soy del todo humano, simplemente, creo que realmente puedo ser un héroe ahora. Aunque es un poco tarde para unirse a una escuela de héroes. Especialmente cuando tengo una licencia. Simplemente no lo he usado. Izuku continuó antes de probar algunas de las características de su brazo. Kotov estaba a punto de aconsejar que no intentara ser un héroe más involucrado, sin mencionar que no iba a buscar problemas o peleas, cuando de repente se escucharon algunos gritos. La pareja se dio la vuelta y vio a un par de villanos rugiendo y de repente peleando entre ellos cerca del parque frente al mar de Kakabako. Uno parecía estar hecho de piedra con cada parte de su cuerpo controlada de forma independiente. Y el otro parecía ser el hombre de magma de 4 brazos. Así que va a ser uno de esos días. Izuku, deberías hacerlo y se ha ido. Kotov comenzó antes de ver a Izuku correr hacia los villanos que luchaban. El hombre de magma rugió antes de disparar una andanada de rocas de lava hacia su oponente de piedra. Pero no todos estaban bien apuntados. 6 disparos se dirigían hacia un grupo de personas y estaban a punto de ser incineradas. Hasta que Izuku intervino y creó una gran barrera para interceptar los ataques. No lo creo. No estás lastimando a nadie hoy. Porque estoy aquí. Y te voy a parar. Grita antes de convertir su brazo en un cañón de destructor. Y disparando una rápida andanada de disparos a la bestia de magma. Cuando estaba a punto de ser colado por el hombre de la roca, Kotov apareció con el aire estallando a su alrededor y pareció destrozar al villano en pedazos. Está bien, no estaba tratando de hacer eso. Te has precipitado aquí, Izuku. Dijo antes de apresurarse a recoger y salvar a varios transeúntes. Mientras que Izuku se centró en la defensa y en mantener la atención del villano en él, Izuku gruñó un poco antes de preguntar, ¿qué? ¿Esperabas que esperara y te dejara manejar todo? Kotov tropezó un poco antes de gritar, ¡no! Pero podrías haber esperado hasta que supiéramos todo a lo que nos enfrentábamos. Quiero decir, sí, parece sencillo con lo que estamos lidiando y el chico de la roca está justo detrás de mí, ¿no? Justo cuando Kotov estaba diciendo eso, fue golpeado en el costado por el villano del rock reformado. Maldijo antes de intentar golpear al enemigo de nuevo. Incluso usando un explosivo liviano para romper algunas de las rocas. Pero el villano siguió reformándose. E Izuku no estaba teniendo mucha mejor suerte contra el hombre del magma. La mayoría de sus disparos simplemente entraban y no causaban mucho daño, e incluso con la mayor durabilidad y la ausencia de receptores de dolor en su prótesis, todavía estaba causando daño a la extremidad. No es exactamente un buen par de enemigos a los que enfrentarnos, ¿verdad? Al menos no en una pelea puramente física. Kotov señaló después de disparar otro tiro y luego usar su ataque de cuchilla de viento para derribar al hombre de la roca. Izuku gruñó molesto antes de aceptar. ¿Cómo los eliminamos? ¿O noquearlos? Pensó en voz alta antes de dar volteretas hacia los lados para evitar un par de puñetazos dirigidos hacia él. Kotov parece estar tratando de tener una idea cuando es golpeado por una pieza de repuesto de la pierna del villano del rock. Y luego atrapado en un abrazo de oso ardiente por el villano de magma. Mientras grita, Izuku comienza a entrar en pánico. En ese momento de pánico, el mundo parece ralentizarse. Vuelve a apuntar con sus cañones, con la intención de descargar sobre sus enemigos. Pero es entonces cuando su lado racional toma el relevo. He estado haciendo todo esto mal. He estado tratando de vencerlos con la fuerza bruta y eso no funciona. Simplemente reformarán sus cuerpos. Así que... Izuku apunta a una boca de incendio cercana. Disparando hacia el lado donde lanza agua sobre el villano de magma, causándole dolor y enfriando su cuerpo.
al mismo tiempo que lo endurece para permitir que Kotov se libere. Mierda. Vamos a tener algunas cosas nuevas que tratar cuando regresemos. Y creo que ya he tenido suficiente de esto. Saca una de sus barritas extracalóricas y se la come rápidamente, sintiendo que su peculiaridad se recarga por completo, ya que tiene suficiente poder para usar su fuerte ataque de huracán de viento contra el hombre de la roca, haciendo que todas sus piezas reboten y hagan temblar la cabeza desmontable del villano. A medida que caen los pedazos y llega a la policía, Izuku hace más balance de lo que acaba de suceder. Algo de lo que te preocupaba era que yo perdiera de vista las cosas, ¿no? Como ahora. Quería ser el gran héroe como Olmigos. Hice ese discurso y empecé a disparar contra el chico del magma. Pero no funcionó, y seguí adelante. Y luego te lastimaste. Bueno, el hecho de que me quemara no era exactamente lo que me preocupaba. Pero sí pensé que podrías explotar algo accidentalmente mientras intentas hacer un trabajo. Lo mantuviste para rondas de menor potencia, pero aún así. Guay. Dijo Kotov mientras los paramédicos le colocaban compresas en las quemaduras. Gruñó un par de veces antes de recordarle a Izuku que ambos eran héroes en segundo lugar. Ante todo, somos comandantes. Demonios, fuiste comandante durante más tiempo que yo. Solo por una semana, pero aún así. Nuestro trabajo es dirigir a nuestras chicas para salvar al mundo de las sirenas. Claro, eso puede significar que luchamos contra ellos o tenemos que lidiar con ellos. Pero tenemos que poner nuestra fe en ellos y confiar en que nuestras estrategias nos llevarán a cabo. Izuku miró hacia abajo antes de pensar en la primera batalla en la que realmente participó. No estaba en primera línea, no estaba luchando directamente contra las sirenas. Planeó las cosas con los almirantes y capitanes, así como con los barcos que convocó. Te enseñé a defenderte a ti mismo y a los demás si la pelea llegaba a ti. Pero eso no significa que vayas en busca de problemas y pelea. A veces, solo significa que tienes que dar un paso atrás y dejar que otra persona se encargue del asunto. Y a veces odiarás eso, pero es mejor que apresurarte imprudentemente y causar más daño accidentalmente. Kotov dijo esto mientras ponía una mano en el hombro de Izuku, al mismo tiempo que se estremecía por las manchas de frío en sus hombros. Izuku miró hacia abajo antes de suspirar y ver lo que el hombre quería decir. Dado que tienes algo de experiencia. Toda esa primera pelea en la que te metiste causó una gran cantidad de daño. Por no hablar de cómo la precipitación hizo que tantos héroes murieran al principio de la guerra. El hombre gimió y aceptó antes de que ambos emprendieran el camino de regreso a Pearl Harbor. Y sus dos naves más leales los vigilan de cerca. Yorktown acordó ayudar a tratar las quemaduras de John más tarde, mientras Kii y Kawakase revisaban a Izuku. Este último más fervientemente antes de preguntarle por qué no la llevó con él. Estoy bien, Kawakase. No te preocupes. Mira, yo solo. Mientras Izuku decía esto, Kawakase se acercó mucho a su cara. Podía ver las lágrimas en sus ojos mientras ella lo agarraba del brazo un poco más fuerte. Trató de disimularlo, pero el chico ya había visto suficiente y sabía lo asustada que estaba. Le puso una mano en el hombro antes de decir, lo siento. Solo, empezó a correr sin pensar. Pero hoy hemos salvado a mucha gente. Oye, ¿qué es eso? Antes de que se pudieran construir más charlas y pensamientos, los que estaban cerca de los espíritus de los barcos y los espíritus mismos sintieron algo. En el área de rehabilitación, Melissa había estado jugando con los cubos de la sabiduría. Con el tiempo, probaron una posibilidad. La razón por la que no pueden conectarse con ellos es porque nunca existieron realmente más allá de los pensamientos. La mayoría de los otros convocados habían sido establecidos y estaban en planes de desarrollo posteriores. Pero estas chicas no llegaron a ese punto. Eran solo posibilidades de otros mundos. Y solo yo tengo los detalles y la información sobre ellos en mi cabeza. Así que tal vez. Mientras pensaba esto, Melissa puso sus manos sobre 10 cubos. Centrándose en un aliado fuerte que le daría algo de apoyo aéreo contra las sirenas y las naves traidoras. Sentir la actitud impulsiva, con la necesidad de una manta de seguridad. Una manta bastante especial. Así como los aviones necesarios para llenar los cielos. En un gran destello de luz, frente a la niña se encontraba el gran y orgulloso portaaviones japonés. La mismísima dragona blanca, Akuryu. Aparte de la sonrisa confiada y los enormes Nodachi que empuñaba, así como los cañones que estaban justo frente a la cara de Melissa, el aparejo del portaaviones también era bastante grande. Dañando una buena parte de la habitación en la que se encontraban, mientras mostraba los pocos aviones que tenía a su alrededor. Soy Akuryu, portaaviones del Imperio Sakura.
Que cualquiera que se atreva a cuestionar mi poder me enfrente de frente. Les enseñaré el significado del poder abrumador. Así que eres tú quien me convocó, ¿eh? Parece que has pasado por muchas cosas. Dijo Hakuryu mientras observaba a Melissa y sus prótesis. Las gafas de Melissa se torcieron un poco antes de pensar. Ups. Parece que convoqué a bastante personalidad intensa. Pero creo que sé cómo tratar con ella. Hakuryu miró hacia abajo con un ligero fastidio a su invocador. ¿Tienes un problema, mocoso? Tal vez debería encontrar a alguien con un poco más de columna vertebral ya. Devuélvele eso. Justo cuando Hakuryu estaba tratando de empujar a Melissa y hacerle un gesto con su espada, la chica usó un pequeño truco que aprendió que sus extremidades podían hacer. Es decir, separarse y ser controlados a distancia. Lanzó su mano y la usó para arrebatar el Nodachi y luego sostenerlo fuera del alcance de Hakuryu. Finalmente llega a un punto en el que comienza a llorar un poco mientras Melissa mantiene el arma fuera de su alcance. Por favor. Solo por favor, devuélveme mi espada. Dice Hakuryu con algunas lágrimas saliendo de sus ojos. Los ojos de Melissa se abrieron un poco antes de bajar su extremidad y volver a unirla. Ella suspira antes de decir, mira, no le daré mucha importancia. Pero es gracias a mí que estás aquí para empezar. Entonces, ¿qué tal un poco de respeto? Y no me lo vuelvo a quitar. Melissa pensó que sonaba un poco como una matona mientras hacía esto, pero debería funcionar con una personalidad obstinada como ella. Está bien, está bien. Seguiré su ejemplo, comandante. Dijo Hakuryu con un resoplido mientras se limpiaba la nariz. Melissa suspiró porque notó la forma sarcástica en que su nueva nave decía comandante. Pero eso podría ser lo mejor que conseguiré por ahora, pensó antes de devolver la espada. Melissa. ¿Es todo, de acuerdo? Preguntó Izuku al correr hacia la habitación. Y espiando a la mujer muy grande arrodillada ante Melissa. Oye Izuku. Así que conoce mi barco más nuevo. Hakuryu. Izuku y las otras naves de sus otras naves se quedaron boquiabiertas al ver el portaaviones. Kotoff y los otros comandantes estaban igualmente sorprendidos pero contentos de que Melissa hubiera descubierto cómo convocar a más aliados. Y eso se incrementó cuando Melissa convocó a su próxima nave con otros 10 cubos. Es un honor conocerte por fin, mi profeta, mi líder. Yo soy San Luis, traído a tu lado por la voluntad de Dios. Mientras sea la justicia la que guíe tu mano, entonces esta humilde lanza será tuya para que la empuñes. Otro barco de cabellos plateados con un arma grande se paró frente a Melissa y juró su servicio. Aunque de forma mucho más amistosa en comparación con antes. Bueno, supongo que eso responde a eso. Parece que no tenemos los tipos asesinos de sirenas. Solo te pierdes. Ahora viene la gran pregunta. ¿A dónde te enviamos? Dijo Rasmussen antes de mirar a sus compañeros comandantes. Todos ellos parecían tener sus propias opiniones, pero estas fueron detenidas por el fuerte golpe de la lanza de San Loyo. Quizá deberíais preguntar vosotros mismos a mi señora. En lugar de decidir por ella, dijo con un leve destello de sus ojos rojos. Melissa se sonrojó ante la terminología, pero agradeció a su barco por la consideración sobre el asunto. Miró hacia abajo antes de decir que le gustaría ir a Japón. Actualmente, solo hay 2 comandantes en el país, ¿sí? Eso todavía deja a gran parte de Asia a merced de las sirenas. Estados Unidos tiene suficiente potencia de fuego en este momento. Así que creo que debería ayudar a nuestro aliado. Kotoff parpadeó antes de encogerse de hombros y asentir. Izuku tuvo que lidiar con un montón de mierda tal cual antes de que yo llegara allí. Y luego tuve que lidiar con algo de eso mientras ayudaba. Tal vez con ella cerca, habrá menos presión sobre él para proteger a Japón. Bueno, no me quejo. Aunque es posible que tengamos que pasar por algunos canales secundarios para que la aprueben. Dijo Izuku antes de dar un paso adelante y ofrecer una mano para estrechar al nuevo comandante en la guerra de las sirenas. Mientras todo esto sucedía, nuevos problemas habían golpeado a la base de Moncal. Había sucedido exactamente lo que Overhaul había estado esperando. Un gran ataque de las sirenas dejó la base vacía de naves. Incluso Nagara había sido enviado para hacer frente a la invasión de alienígenas. No dejaré que te la lleves. Inko gritó antes de usar su peculiaridad para tratar de sacar un objeto grande para golpear a Overhaul. Funcionó y fue derribado hacia adelante. Pero mientras corría con Eri, su ruta de escape fue cortada por llamas azules. Nada personal, señora. Pero el jefe dijo que necesita a la chica, dijo el villano Davi mientras lucía un poco aburrido.
Antes de que Inko pudiera intentar escapar de nuevo, el suelo se elevó y la rodeó a ella y a Eri. Parece que no llegaste muy lejos. Y por mucho que quiera matarte, no puedo mientras tengas a Eri tan cerca. Así que vienes con nosotros. Overhaul gruñó mientras en el fondo se quemaban varias secciones de la base. Fin del capítulo.